Bueno, en este video vamos a ver, vamos a trabajar con los métodos sobrescritos, que también es un tema importante en herencia. Para eso vamos a usar las clases A y B que hemos estado trabajando y vamos a ver cómo funciona esto. En la clase A vamos a agregar dos métodos. Public void, vamos a ponerle método 1. Así, le vamos a poner south. Vamos a meterle, voy a poner stars dentro del constructor, perdón, del constructor del método 1 de la clase A. Del método 1 de la clase A, ¿Ok? Entonces, vamos a poner otro método más. Public, y este me va a regresar un string, le voy a poner método 2. Y para ponerle un poquito de variante a esto, me va a retornar un string. Vamos a ponerle retorno del método 2 de la clase A. Ok, ya tengo dos métodos aquí. Ahora lo que voy a hacer aquí en la prueba, voy a crear un objeto. Borré los objetos que había creado en el video anterior. Voy a hacer un objeto de la clase B. Voy a ponerle obj igual a new. Vamos a ponerle clase B. Nosotros sabemos que si ejecutamos esto, nos va a mandar los mensajes de los constructores. En este caso son vacíos, el constructor de la clase A, y estás en el constructor de la clase B. Primero se va al constructor de la clase A. Ok, ahora lo que vamos a hacer es verificar, si se dan cuenta, la clase A tiene ahora dos métodos. Estos dos métodos por default son heredados por la clase A por la palabra reservada extend, que estamos haciendo herencia. Y recuerden que todos los métodos y atributos son heredados, a excepción que sean privates. Bueno, en nivel private sí son heredados, pero no hay acceso a ellos, necesitamos los métodos get y sets. Pero aquí, como son públicos, entonces la clase B tiene dos constructores más los dos métodos que están heredados, que son de A. Entonces, si yo pongo obj punto, nos podemos dar cuenta que tengo método 1 y método 2, a pesar de que este es un objeto de la clase B y esos métodos no están ahí. Si yo le doy clic aquí, fíjense, este método 1 ¿de qué clase es? De la clase A. Pero aquí nos dice que estoy haciendo objeto de la clase B, pero están heredados. Si yo le doy clic ahí y lo ejecuto, fíjense lo que me dice. Estás dentro del método 1 de la clase A. Eso es lógico. El otro método voy a poner un system porque me regresa un valor y le voy a poner obj.método 2. Lo ejecutamos y nos damos cuenta que también está en la clase A, a pesar de que este es un objeto de la clase B. Bueno, ahora vamos a ver el concepto y el objetivo de este video. Lo que voy a hacer ahora va a ser sobreescribir los métodos en la clase B. ¿Qué es eso de sobreescribir? Quiere decir que yo voy a poner un método que se llame igual, pero va a tener otra funcionalidad. También se le puede considerar como un polimorfismo a esto. Entonces, voy a poner aquí public. Va a ser igual la misma característica, la misma API que se le llama. Va a ser void y va a ser método 1. Ya en automático no recibe parámetros. En automático me dice que este va a ser un sobrescrito. Aquí hay que ponerle una anotación, override, y ya va a estar sobrescrito. Y voy a poner el otro igual, public string, y le voy a poner método 2. Abro y cierro. Ahí está. Y este también me dice que está sobrescrito. Aquí me manda un error porque no tiene return. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar con este método de aquí. Vamos a ver primero esto. Fíjense. Voy a ponerle un south. Aquí estoy sobrescribiendo. Quiere decir que ya se invalida este. Y el que va a usar el objeto de la clase B va a ser este. ¿Ok? Entonces voy a ponerle aquí sobrescritura del método 1 de la clase B. En la clase B. Ahí está. ¿Ok? Y a este de aquí le voy a decir return
Vamos a regresar un string y le voy a poner sobre escritura del método 2 en la clase B. Listo. Ya tengo mis dos métodos. Observemos la salida de este. Miren, fíjense. Aquí la salida, estos dos son de los constructores y estos dos son de los métodos. Estás dentro del método 1 de la clase A. Eso es lo que nos manda este método en la clase A. Y la otra salida es retorno del método 2 de la clase A. Y también está en la clase A. ¿Qué pasa aquí? Como nosotros no teníamos una sobrescritura de esos métodos aquí, entonces tomaba los de la superclase. Sin embargo, como aquí estamos haciendo una sobrescritura de métodos, ahora tiene mayor prioridad el de la clase B. Claro, mientras sea un objeto de la clase B. Si hago un objeto de la clase A, pues va a ejecutar estos de acá. Bueno, fíjense cómo va a cambiar la salida ahorita que ejecute aquí, porque el método 1 ya está sobrescrito. Ejecutamos y vemos que sobrescritura del método 1 en la clase B. Ahora está en la clase B, ¿por qué? Porque le dio prioridad a estos. Pero vamos a meter otro método aquí y no lo vamos a sobrescribir. Vamos a ponerle public void método 3. Método 3. Y aquí le voy a poner un south y le voy a decir: estás dentro del método 3 de la clase A. Listo. Ahora, aquí en la clase B yo no voy a sobreescribir ese método. Sin embargo, el objeto 2, el objeto punto, lo va a ver, miren, pero no está sobrescrito. Si le doy clic aquí, fíjense cómo método 2 y método 1 son de la clase B, pero método 3 es de la clase A, porque no lo sobrescrito, nada más lo heredó. Ejecutamos y entra ahí, ¿ok? Pero pues nosotros nos podríamos preguntar, bueno, y si yo quiero también ejecutar este método de la superclase y además agregarle algo más yo en la sobrescritura, pues para eso se utiliza la palabra reservada super punto y puedo accesar al método 1. Miren, es de la clase A. Le doy clic ahí y eso es lo que me está regresando ahí. Ahora el método 2 voy a hacer lo mismo, pero voy a imprimir primero. Entonces aquí le voy a poner llamada al método de la superclase, al método 2 de la superclase. Entonces aquí más y le voy a poner super punto método 2, que está aquí. ¿Ok? ¿Eso qué hace? Bueno, el super ya habíamos visto acá que también nos sirve para invocar el constructor cuando estoy haciendo la instancia. Sin embargo, también puedo utilizar el super para invocar métodos o atributos de la superclase, claro, que tengan el nivel de acceso, que puede ser público o puede ser protected, que es un nivel de acceso que vamos a ver más adelante. Entonces, esto lo primero que hace es invocar al método de la superclase método 1, imprime estás dentro del método 1 de la clase 1 y después ejecuta esta línea de código sobre escritura del método 1 en la clase B y nos regresamos para acá. Voy a borrar esto para ir por partes. Entonces, ¿qué va a hacer esta invocación? Hice un objeto de la clase B. ¿Ok? Entonces voy a invocar el método 1 pero de la clase B. Entonces está aquí. ¿Qué es lo primero que hace? Le dice ve al método 1 de la superclase. Llega aquí y va a imprimir estás dentro del método 1 de la clase A. Se regresa a la clase B y pasa esta línea y dice sobre escritura del método 1 en la clase B. Lo escribe en consola y se viene para acá y termina el programa. Vamos a ver si es cierto. Nos enfocamos en las últimas dos líneas. Estás dentro del método 1 de la clase A y sobre escritura del método 1 de la clase en la clase B. Ok, sí funcionó como nosotros dijimos, ¿no? Y vamos a hacer el otro, que es el método 2. Acuérdense que regresa un string y le voy a poner obj.método2.
Nos venimos a la clase, es un objeto de la clase B, entonces invoca el método 2. ¿Qué hace primero? Imprime llamada al método 2 de la superclase y después se va al método 2 de la superclase. ¿Y qué va a retornar? Retorno del método 2 de la clase A. Entonces va a poner llamada al método 2 de la superclase, retorno del método 2 de la superclase. Eso es lo que va a concatenar aquí. Y ya imprimió en consola y después retorna sobre escritura del método 2 de la clase B. Se viene para acá y este print imprime sobre escritura del método 2 de la clase B. Vamos a ver si es cierto. Ahí está. Primero hace esta línea. Vamos a enfocarnos en las tres últimas. Sobre escritura del método 1 en la clase B, está bien. Llamada al método 2 de la superclase, retorno del método 2 de la clase A, está correcto. Y sobre escritura del método 2 en la clase B. Esta última línea es esta. ¿Ok? Que se la retorna a prueba. Bueno, entonces así es como funcionan los métodos sobrescritos en Java. Ahora, antes de continuar, de terminar, este video, quiero que instalemos un plugin. Este plugin nos va a servir para poder realizar un diagrama de clases UML. Es un plugin de NetBeans, en donde nos muestra cómo queda nuestra estructura de clases, nuestro diagrama de clases del código que estamos generando. ¿Cómo hago eso? Me voy a herramientas, otra vez lo voy a hacer, herramientas, plugins, y donde dice Available Plugins, le dan clic a esa pestaña y aquí buscan el plugin que se llama Easy UML. Y aquí lo tenemos. Lo seleccionamos, le damos al check aquí, le damos clic ahí para que salga la palomita. Le damos Install, Next, aceptamos los términos, Install. Y ahí se empieza a descargar el plugin, lo empieza a instalar. Ahorita lo está descargando. Aquí hay que darle Continue. Y lo que va a pedirnos ahorita es que reiniciemos nuestro IDE. Entonces le damos Finish y va a empezar a reiniciar. Bueno, ya que se reinició nuestro NetBeans, lo que vamos a hacer ahora es crear un nuevo proyecto para utilizar el plugin. Ahora no va a ser un Java, sino un UML. Seleccionamos esta opción de UML Diagrams Project, le damos Next y hay que ponerle un nombre al proyecto. Yo le voy a poner herencia simple. Herencia simple, 2, vamos a ponerle. 2, por ejemplo. Finish. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Aquí tenemos nosotros nuestro proyecto que acabamos de hacer con los métodos sobrescritos y todo. Lo que vamos a hacer para que nos haga el diagrama de clases, le vamos a dar aquí en herencia simple, botón derecho, y vamos a ponerle Easy UML Create Class Diagram. Y seleccionamos nuestro proyecto que acabamos de hacer. Si tuviéramos más proyectos UML aquí nos aparecerían, pero en este caso nada más tengo uno. Entonces lo creamos. Y si nos damos cuenta aquí, nos genera nuestro diagrama de clases. Nada más tenemos dos clases y la prueba, que también es una clase. Ok, donde está el main. Y aquí nos dice que no tengo atributos en este momento, no tengo atributos acá. Pero nos dice que tengo dos constructores públicos, uno vacío y una sobrecarga con 3 parámetros, que recibe 3 parámetros. Tengo método 1, método 2 y método 3. Por tal razón, están heredados tanto el método 1, método 2 y método 3 en la clase B. Sin embargo, en nuestro código nosotros sobreescribimos el método 1 y el método 2. Tiene una funcionalidad diferente aquí. Sin embargo, también ocupa estos de acá con la utilización del super. Y el método 3, aunque no aparece aquí, sabemos que está heredado. Entonces este sería nuestro diagrama de clases. Y así se utiliza este plugin para que podamos definir bien las clases del código que estamos haciendo. Y eso sería todo en este video. En el siguiente vamos a ver un ejemplo un poco más grande. Voy a utilizar una superclase persona con dos subclases o clases hijas, una para un profesor y el otro para un alumno.